¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, su programa Collage de Emociones. Yo soy Lalo Bárcenas, agradeciéndoles a esta productora Xolo Media que hace posible este programa. Hoy mis amigos, este tema es algo complicado o escabroso, donde vamos a hablar, a recordar todo ese dolor que hemos pasado, que hemos vivido, ¿no? Esa carencia de niños, esa carencia infantil, que de una o de otra manera pues nos ha venido afectando hasta el día de hoy en nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos, nuestros sentimientos, las emociones, las actitudes con las que al día de hoy vivimos. Dicen los que saben, dicen los expertos que viene desde ahí este tormento, esta situación, y probablemente, bueno, mejor dicho, lo más probable es que tengan razón. Esta situación económica donde vamos a meternos a este dolor, a este sufrimiento, a recordar esas situaciones por las que hemos pasado probablemente todos y cada uno, y no nada más me refiero a la carencia material económica, sino esa afectiva, porque probablemente pudimos haber tenido todo, ¿no? Una lonchera, una gastada para el recreo, unos zapatos, uniforme, cuadernos, probablemente iba por nosotros el transporte a la escuela en nuestra niñez. Pero no estaba mamá, o no estaba papá, o probablemente no tuvimos eso, e íbamos con nuestros zapatos rotos, con ese vacío que se siente en el estómago, con esa necesidad de juntarse uno con aquel niño, aquella niña que parece chiste, pero es verdad, ¿no? Que nos compartía hasta la torta. El soportar todas esas burlas con nuestros zapatos rotos, el no tener para el material de trabajo, todas esas necesidades y carencias que desde niños muchas veces vivimos o necesitábamos de cierta manera esa comprensión, ese afecto, ese respaldo, ese cariño que nos hizo falta. Probablemente, como les digo, pues no hacía falta la situación económica, la material. Probablemente estaba cubierto, pero crecimos solos, con la persona que nos cuidaba, con la persona que pagaba y nos cuidaba, y que finalmente fue la persona que al día de hoy la recordamos con ese cariño, afecto. Tú sabes cómo se llama o cómo se llamaba esa personita que te cuidaba desde niño, en esa infancia, en esa niñez donde comías solo o comías con doña Juanita o doña Teresita que trabajaba en tu casa o en el otro lado de la moneda, donde tenías que cargar con la responsabilidad, las obligaciones de darles de comer, desayunar, hacer qué hacer, cuidar a tus hermanos, toda esa infancia. ¿Y papá dónde estaba? ¿Y mamá dónde estaba? Hoy, amigos, mis hermanos, nos vamos a meter a ese dolor, a ese sufrimiento. Te voy a pedir de favor que ya seas una persona profesional, con títulos, con tu cartera, con tus diplomas. Vamos a poner todas esas medallas a un lado. Permítete recordar y permíteme hablar contigo de humano a humano, de dolor a dolor. Vamos a olvidarnos hoy de, como te vuelvo a repetir, de la cartera, de las medallas, de los títulos, porque ni con eso, mi hermano, dejas de lastimar o has sido lastimado.
Esos momentos escabrosos donde creíamos que ya lo habíamos olvidado, que no pasaba nada, que ya ese sufrimiento no era necesario recordar. Y que gracias a Dios hoy teníamos la oportunidad de vivir bien, de decir, hoy quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. No quiero que le haga falta nada, como a mí me hizo falta. Pero entonces, si nos damos cuenta, venimos repitiendo ese patrón de conducta. Del mismo lado, solo es la otra cara de la moneda. Y el recordar esas situaciones en la infancia, en la niñez, va a doler. Pero es el sufrimiento, el dolor es la piedra angular del crecimiento. Si no duele, no sirve. Tiene que doler. Tiene que doler para que podamos salir adelante de esta situación y el reconocimiento de nosotros mismos, el por qué hasta el día de hoy seguimos viviendo como vivimos. Y esa infancia donde crecimos carentes, ¿no? Donde, por decir un ejemplo, llegaba el día de Reyes y salir y compartir con los demás niños, saber qué les habían traído los reyes. Y muchas veces no llegaban los reyes a casa. Muchas veces no había esa situación donde cubrían las necesidades los padres, la mamá o papá no estaba. Simplemente crecíamos solos, olvidados, abandonados. Y muchas veces por la carencia, la necesidad, humillados. Y recordando hasta esos zapatos rotos, ¿no?, que se llevaban a la escuela. Y ver a mamá cómo contaba las monedas para ir a comprar las tortillas, para darnos de comer. Eso es lo que necesitamos recordar en estos momentos, amigos. Precisamente para que crezcamos, maduremos la emoción y se alineen en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, para que tengamos una mejor acción. Es necesario ir a este dolor, a este sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque es la piedra angular del crecimiento. Dicen los que saben que si no duele, no sirve. Tiene que doler. Creíamos que había quedado enterrado, donde vivíamos de apariencias hoy con las demás personas. No pasa nada, yo ya me superé. Pero se nos olvida ese niño, esa infancia. Ya no la queremos recordar. Donde teníamos que compartir un plato de sopa con nuestros hermanos, con nuestros padres, con algún amigo. O simplemente en la otra cara de la moneda comíamos solos con la nana, con las personas que trabajaban en casa. Y ellos fueron nuestros padres, porque papá o mamá siempre tuvieron que salir a trabajar, a buscar para vivir bien, para vivir mejor, para tener un techo. Y llegó el momento que nos sentíamos solos y nos sentábamos solos a comer lo que se podía y cuando se podía. E íbamos creciendo de esa manera, o ibas creciendo de esa manera, donde llegó el momento en que, por la misma necesidad económica que había, tuviste que salir a trabajar desde muy pequeño para cooperar con los gastos de la casa, con la renta, con la comida, los zapatos, los cuadernos, el uniforme de tus hermanos. Y recordar eso no es nada fácil, no es nada agradable, porque te llenaba de tristeza, de soledad, de incertidumbre, y te preguntabas: ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Y te sentías solo, te sentías vacío. Daban las horas de la noche y no regresaba papá, y no regresaba mamá. Regresabas de la escuela, hacías tu tarea como podías,
como creías. Comías o cenabas solo. Te distraía un poco la tele, te distraía un poco los amigos, los compañeros de la escuela. Y levantarte temprano al siguiente día para ir a trabajar. Ese pequeño, esa pequeña que fuiste, se tuvieron que levantar temprano para ir a trabajar y buscar el sustento de casa. Y entonces te llenaste de obligaciones, de responsabilidades, o te llenaron, porque sabías la necesidad que había en casa, sabías que tenías que ayudar a mamá, o a papá, o a tu abuelita. Tú conoces bien tu historia. Tenías que ayudarla para salir adelante, cooperar. Y fuiste creciendo así. ¿Dónde quedaron las promesas que le hiciste a tu abuelita, a tu mami, a tu papá? Ma, cuando crezca te voy a comprar unos zapatos. Ma, cuando yo crezca te voy a sacar de trabajar. Pa, ya no quiero que trabajes tanto. Llegaba tu padre y se sentaba y le veía sus manos ásperas, rasposas. Cómo te acariciaba y comía con tanta desesperación. Y muchas veces te decían, se te antojaba un poco de pollo, de carne, de arroz, y te decían, no, ya no hay, ese es para tu papá, porque él trabaja. Y te quedabas viendo y pensando, cuando yo crezca, yo les voy a dar de comer bien a mis hijos. Yo no les voy a negar eso. Y se te fue negado todo eso. No se pudo dar. No había la suficiente economía para poder cubrir todos esos gastos. Cuando ibas con tu madre, con tu abuelita, y siempre era lo mismo. Me compras esto. Me compras el otro, luego, después. Ahorita no hay, ahorita no tengo, mañana, el fin de semana, cuando cobre. Siempre era un no por respuesta y te conformabas. Y todo eso se tatuó en tu alma. Creciste de esa manera, con esa gran necesidad. Poco a poco ese niño, ese pequeñito, fue creciendo en esa soledad. Y al pasar del tiempo, probablemente encontraste un trabajito que te haya dado la oportunidad, algún comerciante, alguna persona, para ayudarle tal vez a lavar los trastes, a barrer, a llevar ese material, a meterlo, algún quehacer que te ponían y te daban esas monedas. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas ese dolor? ¿Cómo llegaba el momento que querías compartir ese dinerito, esas monedas con tus seres queridos? Querías comprarle una estufa a tu mamá, una licuadora, una lavadora para que ya no la vieras todo el día en el lavadero. Y sabías que estaba tan cansada, tan fastidiada, se moría de sueño. Tu mamá. Y tu padre cómo llegaba tan cansado, que no tenía tiempo para un abrazo o un beso, solo quería descansar. Sin contar que muchas veces, ¿cuántos no han pasado esa incertidumbre, ese miedo de que llega el fin de semana y papá llega tomado? O mi mamá ya está tomando. Y crece uno solo en ese vacío. Y solo llegan y no nos dan unas monedas y nos vamos a la tienda a comprar algún dulce.
para tapar, para olvidar. Alguien tenía que trabajar. Si no era papá, era mamá. Y al crecer, tuviste que ser tú. Y empezar a ganar tus monedas. Y empezar a cooperar para comprar gas, para pagar la renta. Ese tipo de cosas son las que no queremos recordar. Pero si es necesario para crecer y madurar, lo vamos a tener que hacer. Y a través de estos programas vamos a ir creciendo, aprendiendo, madurando. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Se fracturaron, se desviaron nuestros instintos, ese instinto material económico, donde tú probablemente no querías la muñeca cara, ni el carro caro de control remoto. Lo que querías era que te cargara tu papá de caballito, jugar en el pasto, que te diera un beso y que te dijera: hijo, te amo, que llegara mamá, te abrazara y te diera un beso y estuviera orgullosa de ti, de tus calificaciones, que no te golpearan. Probablemente no viviste eso, pero tú, como te vuelvo a repetir, tú conoces tu historia. En la parte donde no hubo esa economía para poder salir adelante, bueno, pues tus padres tuvieron que trabajar para que hubiera algo. Ya perdónalos. Mamá, papá tuvieron que salir a trabajar. Y en la parte donde tuviste todo, pero no estaban, también tenían que trabajar, cubrir esas necesidades, esos gastos. En los siguientes programas, en el próximo programa, vamos a hablar de esa parte, cómo fuimos creciendo desde niño, con esos compromisos, esas obligaciones, donde muchas veces la vida misma nos forza a desempeñar esos trabajos, y entonces nos convertimos en papás chiquitos, donde tenemos que dar un gasto y aprendemos. Muchos de nosotros aprendimos así. Y en el próximo programa vamos a hablar precisamente de cuando ya empezamos a ganar nuestro dinero. ¿Cómo se siente el poder del dinero? ¿Cómo empieza uno a fracturarse? Ya con un poco más de conciencia, porque primero pues fuimos víctimas. Y poco a poco y sin darnos cuenta nos hemos convertido en victimarios al día de hoy. Toda esa carencia económica, ¿en qué la vamos transformando? Eso lo vamos a ver en los siguientes programas. El tiempo vuela, mis hermanos, mis amigos, vuela el tiempo, y yo quisiera que todos estos temas donde tenemos que buscar esos vacíos que están en el fondo, hasta abajo, y los vamos a ir descubriendo. Pero estate en paz, estate tranquilo. Hicimos las cosas tal y como creíamos que tenían que ser. Lo hicimos simplemente y lo hiciste bien. No te preocupes, ya no te juzgues. No eres tan malo como te decían que eras. Tampoco eres tan bueno como crees. Es encontrar ese punto medio, ese equilibrio, esa balanza. Hoy en día es curioso cómo escuché que decían algo bien cierto, ¿no? Las cosas se hicieron para usarse, pero tal parece, y la gente para amarse, ¿no? Tal parece que hoy es que la gente se usa
y las cosas se aman. Y es triste. ¿Y el amor genuino dónde queda? Es necesario que veamos esa parte económica donde te voy a decir una cosa, te quiero compartir una cosa. Por 3 situaciones, el ser humano nos descoyuntamos, nos fracturamos, nos desviamos. Por el dinero, el poder y el sexo. Eso pega y se desvía. Entra en locura el ser humano. Es necesario que lo veamos, que lo vayamos desglosando, y a través de los programas, de los siguientes programas, vamos a ir desglosando, viendo, observándonos en dónde pegó, en dónde me desvié, en dónde me fracturé. Quiero compartirles estas palabras, llévatelas en tu mente y en tu corazón y practícalas. Recuerda siempre que si no eres feliz con lo que tienes, jamás vas a ser feliz con lo que te haga falta. Les doy las gracias, mis amigos, y los espero en el próximo programa. Aquí su programa Collage de Emociones. Hasta la vista. Gracias.